empezamos grabación. Y aquí va. Órale pues, ya estuvimos hablando acerca de cómo se movían los sólidos a nuestro alrededor y diferentes formas para caracterizar, déjenme que están tocando el timbre, y diferentes formas para caracterizar el movimiento y lo que estaba pasando. Ahora lo que sigue es, ya hablamos de sólidos y de cómo se mueven los sólidos, pero ya sabemos que hay 3 o 4 y de hecho últimamente 5 y 6 estados de la materia. Ahorita, pero los que más nos podemos encontrar en la naturaleza son líquido, sólido, gaseoso. Y seguramente ya también en ciencias básicas, o bueno, en la educación básica, ya también les enseñan acerca del estado de la materia, conocido como plasma, que es el fuego como tal. Ya después van a ver que hay distintos, otro estado de la materia, que es el condensado de Bosch-Einstein, pero ese ya es un estado de la materia bastante difícil de obtener. En fin, el caso es, ya estudiamos sólidos, ahora nos interesa estudiar cómo funcionan o cómo se comportan, cómo se mueven, cómo voy a poder yo aprovechar las características de los líquidos y gases. Resulta y resalta que líquidos y gases pueden ser encerrados o pueden ser catalogados dentro de un mismo grupo llamado como fluidos. Entonces, al final del día vamos a definir, al menos por esta clase, vamos a definir como un fluido, como, válgase la redundancia, cualquier cosa que fluye. Cualquier cosa que fluye en una cierta dirección la podemos considerar un fluido. Denme un minuto, acá está. La podemos considerar un fluido. Llámese el agua, el aire, el tubo de gasolina, la miel de maple que le echan a los hotcakes en la mañana, cualquier cosa que tenga esta como consistencia fluidosa, que pueda ser encapsulado y que lo puedas meter en un recipiente y adopte la forma del recipiente, lo vamos a catalogar como un fluido. Y bueno, la característica de que cuando yo encierro al fluido en un cierto recipiente, llámese un matraz, una botella de plástico o cualquier otro recipiente, un fluido va a tener la característica de que un fluido va a tener la característica de que aplica presión en todas las direcciones. Ahora, ¿a qué me refiero con que aplica presión en todas las direcciones? Pues que exactamente eso. Cuando ustedes meten un fluido dentro de una botella de plástico, si la presión de ese fluido es demasiada o si la conectan a una manguera con demasiado flujo, muy posiblemente la botella se va a romper debido a la presión que ejerce el fluido sobre la botella. Esto, déjenme aquí, admito que están tocando el timbre, ahí está. Ok. Esto de acá repercute en que los fluidos tengan un millar de aplicaciones. Pueden ser los sensores de presión con los que funcionan un montón de bombas y mecanismos hidráulicos como los frenos del coche, el acelerador, las bombas con las que suben el agua desde un recipiente hasta el techo de su casa para tener con qué bañarse. E inclusive los aeroplanos son una aplicación de la dinámica de fluidos. ¿Por qué? Porque bueno, resulta que los aviones vuelan en determinada forma debido a la forma de las alas y a cómo se distribuye el fluido por debajo y por arriba del avión, lo cual crea este efecto de que el avión se despega del suelo gracias a la diferencia de presiones. Pero esas son aplicaciones más complicadas. No está fuera de su alcance. Si ustedes están interesadas en estas, seguramente pueden encontrar información al respecto y van a tener el nivel para comprender esa información. Nada más, bueno, no está dentro del alcance del curso, pero está a su nivel. Si están interesados, seguramente lo van a poder entender. Y para poder catalogar los fluidos regularmente empezamos por catalogar lo que vendría siendo su densidad. Así como cuando tengo un sólido lo caracterizo por su masa, un fluido lo quiero caracterizar por su densidad. Un fluido que es poco denso podría ser el aire o podría ser cualquier cosa que flote en el agua. Es menos densa y es como muy fácil ni siquiera te das cuenta si te lo tomas. Y un fluido que es más denso podría ser como la miel de maple,
algún otro fluido que se les ocurra que sea así muy denso, a lo mejor un plástico que esté derritiéndose, es un fluido, e inclusive los vidrios de las ventanas de los que están pues, hechas cubiertas sus casas, es también un fluido muy, 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 muy viscoso, pero es un fluido. Entonces, la densidad es una característica intensiva de la materia que representa la masa contenida por unidad de volumen. Un objeto que es muy denso quiere decir que en un mismo volumen tiene mucha masa. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, con átomos muy gordos o que están muy empaquetados unos con otros, y eso hace que en un mismo volumen exista más masa. Y átomos que sean menos densos son materiales que están más relajados, que tienen sus átomos más dispersos y que por lo tanto hay menos átomos o menos masa en la misma unidad de volumen. La densidad es una característica intensiva porque no depende de cómo corto yo el material. Si yo tengo un bloque de madera y lo corto en dos, la densidad va a ser la misma en los dos pedazos de madera que acabo de conseguir. Bueno, la densidad la denotamos por esta letra griega llamada ρ. Regularmente yo cuando la escribo me queda una colita por efectos de mi escritura, digamos. Y entonces queda una colita. Es normal que esta letra ρ la vean con una colita cuando la escribo a mano, pero me refiero a esta letra. La letra griega es una letra griega, se llama ρ y significa, o le vamos a dar la connotación de densidad. Significa masa entre volumen y evidentemente se mide en kilogramos sobre metro cúbico, donde el kilogramo es la unidad de medida para la masa y el metro cúbico la unidad de medida para el volumen. Ok, y después vamos a caracterizar lo que sería la presión, porque es lo que nos va, la cantidad que nos va a ser útil en general a la hora de tratar con fluidos. ¿Se acuerdan que habíamos, bueno, estamos para allá? La presión va a indicar la relación entre la magnitud de una fuerza y el área en la que se aplica. No va a ser lo mismo que ustedes se piquen con una aguja a que se piquen a lo mejor con la goma de su pluma o la goma de su lápiz. Realmente la goma de su lápiz no causa ningún daño, pero si su lápiz está afilado y hacen la misma fuerza o aplican la misma fuerza sobre la punta de su lápiz, posiblemente les cause un poquito más de escozor, de escazor y de incomodidad. ¿Por qué? Porque la presión es diferente. Para el caso del lápiz de la goma, tenemos una misma fuerza sobre una área relativamente grande, entonces da una presión baja. Cuando hacemos esa misma fuerza sobre sobre la punta del lápiz, la presión es chiquita. Entonces un número dividido entre algo chiquito, digamos 10 entre 0.01, va a dar el efecto de multiplicar esa fuerza. Entonces la presión va a ser mayor, de manera que voy a sentir una mayor incomodidad en el dedo. Las unidades de medida de presión son los pascales. Los pascales se conocen como newton sobre metro cuadrado, donde el newton es la unidad de medida de la fuerza y los metros cuadrados son la unidad de medida del área. A eso le vamos a llamar un pascal, debido a Blaise Pascal, un científico del que hablaremos más tarde. Entonces, de acá, déjenme de este lado que están tocando el timbre. Ahí está, ya está. Y entonces, de acá ya definimos lo que es la presión. Resulta que, ahora sí, decíamos que todos los fluidos ejercen una presión y en todas las direcciones. Eso nos lleva a pensar, bueno, y cuando yo estoy en la calle, ¿el aire ejerce presión contra mí? La respuesta es que sí. El aire te está causando una presión y es precisamente por eso que hay personas que tienen dificultades respiratorias o dificultades cardíacas y regularmente les recetan irse a vivir a un lugar más cercano a la playa. ¿Por qué? Porque lo que conocemos como la presión atmosférica no es otra cosa que la presión que nosotros sufrimos por la columna de aire que está arriba de nosotros. Esta columna de aire tiene un peso y es lo que conocemos como presión atmosférica y tiene un valor de 101.325 pascales. Ahora bien, esa presión va a ser útil en lecciones más adelante, porque esa es la presión del aire.
Pero la presión del aire es una presión a la que mi cuerpo ya está acostumbrado y se puede mover bastante bien en presencia de esta presión atmosférica. La pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos una presión aplicada por un fluido? Bueno, pues resulta que la presión aplicada por un fluido va a recibir el nombre de presión hidrostática. Imagínense que ustedes es un día de verano y ustedes van por ahí a nadar a la piscina. Entonces, cuando ustedes se aventaban clavados a la piscina y nadaban por debajo del agua, es posible que hayan experimentado al llegar a niveles profundos en la piscina que quizás empezaron a sentir una cierta incomodidad en los oídos y en ciertos casos inclusive pudieran llegar a sentirse mareados. ¿Esto por qué es? Bueno, por la presión hidrostática del fluido que tienen sobre ustedes. La presión hidrostática va a estar definida por una letra P en general, ya ahí, dependiendo del caso vamos a definir qué tipo de presión es. Y esta presión hidrostática va a estar definida, o su valor numérico va a estar dada por la densidad del líquido en el que se está sumergido, la gravedad que se experimenta por estar en la Tierra, por la altura del líquido. ¿Por qué por la altura? Bueno, porque para los niños que están a ras de la superficie, realmente no sienten una presión hidrostática. Sin embargo, conforme ustedes van bajando en los niveles de la alberca, van a sentir un mayor nivel de presión hidrostática. ¿Por qué? Porque la altura del fluido que está por encima de su cabeza es cada vez mayor. Eso significa que cada vez tengo más agua encima de mi cabeza, cada vez tengo más peso encima de mi cabeza, y pues eso eventualmente es como tener una pesa que te está comprimiendo el cerebro en todas las direcciones. Claro que me va a afectar. Entonces, hasta acá tenemos esta parte y acabamos de definir lo que es la presión hidrostática. Ahora, la presión hidrostática tiene una aplicación interesante, la cual vamos a describir a continuación, pero antes de describir la presión hidrostática, en este caso, necesito hacer un ejemplo de este lado. Vamos a imaginar que ustedes están en su piscina, están por aquí y su alberca está confinada, ¿no? Está por aquí y está aquí un muro de cemento que les permite por acá. Aquí está su alberca confinada y digamos que ustedes están nadando en la alberca. Cuando ustedes están por aquí, a una altura de 0.25 metros, existe una presión. Pero ¿qué pasará cuando ustedes estén por acá? Cuando la misma altura, la distancia que hay entre la superficie del agua y su cabeza es de 3 metros. Bueno, si yo quisiera saber qué tanta presión tengo que aguantar, bueno, habría que calcular la presión hidrostática en el punto 1, que sería este, y en el punto 2, que sería este. La presión hidrostática en el punto 1 sería como sigue, sería la densidad del agua por la gravedad por la altura a la que me encuentro. La densidad del agua es una constante y siempre que se aclare que es agua, vamos a tener esta densidad. Y ahí se dice que es agua salada o agua con miel o otro tipo de agua o agua de pantano o algo así. Ok, hay que ver cuál es la densidad y si no la da el problema. Caso contrario, si solo dice que es agua, asumimos que es agua pura y que su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Multiplicado por la gravedad, estando en el planeta Tierra, es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura a la que me encuentro, que es de 0.25 metros. Esto de acá nos quedaría, déjenme ver si tengo por aquí ya el cálculo hecho, sí. Esto en teoría, por ahí hagan el cálculo, solamente para revisar que no me esté equivocando, les da 2452.5. Vamos a ver las unidades. Por acá esto me quedaría kilogramo, metro, sobre metro cuadrado entre metro cúbico punto segundo cuadrado. Esto lo voy a partir y lo voy a partir en kilogramo punto metro sobre segundo cuadrado entre, por acá
está la rayita bien, punto metro cúbico. Esto de aquí, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es un newton. Esto me quedaría newton punto, esto de aquí me quedaría metro sobre metro cúbico, esto pasaría a ser un metro cuadrado. Esto me queda newton sobre metro cuadrado, ese puntito de ahí se fue de más, ahí está, newton sobre metro cuadrado, y estos son pascales. Entonces mi cálculo es correcto porque las unidades sí me dieron en pascales. Ok, y entonces voy a calcular ahora la presión hidrostática en el punto 2. La presión hidrostática es igual la densidad por la gravedad por la altura. La densidad, por ser el mismo líquido que es agua, sigue siendo los 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura de la columna de agua sobre mi cabeza, que es de 3 metros. Esto nos daría un resultado de aproximadamente 29.730 pascales. De aquí que yo puedo ver que la diferencia de presión entre estas dos cosas, vamos a ponerlo como delta P, una diferencia de presión sería la presión en el punto 2, presión hidrostática en 2, menos la presión hidrostática en 1. Esto me quedaría 29.732 pascales menos 2.452.5 pascales. Esto da aproximadamente 29.732 menos lo que sería acá 2.452.5, me quedarían 27.279. 27.279.5 pascales. Esto de acá, esta diferencia de presión, es el extra de presión que yo voy a tener que soportar si me sumerjo desde 0.25 metros por debajo del nivel de la alberca hasta 3 metros por debajo del nivel de la alberca. Es de hecho más de 10 veces la presión acumulada en el punto 2 que en el punto 1. Órale pues, para términos prácticos, si ustedes lo que quieren conocer es meramente la diferencia de presión, si no les interesa conocer la diferencia en el punto 1 y en el punto 2, sino solamente la diferencia de presión, eso lo pueden hacer mediante la siguiente fórmula. Si se fijan, mi delta P al final yo lo definí como la presión hidrostática en el punto 2 menos la presión hidrostática en el punto 1. La presión hidrostática en el punto 2 es ρ por G por la altura 2 menos ρ por G por la altura 1. Factorizando ρ y G, esto queda ρ por G por H2 menos H1, y esto es simple y sencillamente delta P igual a ρ por G por la diferencia de alturas que tengamos. Esta fórmula de acá también nos va a servir después. Órale pues, ya definimos, que la llave ferradora, abrir ese navegador. Ok, vamos a pasar ahora a el principio de Pascal. Ya dijimos que la presión en un líquido se distribuye uniformemente y eso es precisamente lo que descubrió Pascal, lo que descubrió Pascal y lo dejó escrito en este principio de alguna manera. Básicamente lo que nos dice el principio de Pascal es lo siguiente. Si ustedes tienen sobre esa misma, digamos que ustedes están sobre esta misma alberca y ustedes de alguna manera consiguen un pistón enorme y le acomodan y se paran ustedes encima del pistón, el líquido no tiene para dónde más moverse porque está confinado. Bueno, a ese líquido que está confinado y lo sometemos a una presión, la presión interna del líquido va a aumentar y la presión la van a resentir cada una de las paredes que está conteniendo el líquido. Si yo aquí le metiera digamos que son, no sé, 10 metros y le meto un peso de 3000 newtons, entonces esto equivaldría, 10 metros cuadrados, esto equivaldría a una presión de 300 pascales.
estos 300 pascales que le acabo de añadir a la piscina los va a resentir cada una de las paredes que contiene el líquido. Esa es la característica de los líquidos y que notó este científico Blaise Pascal y la notó en su principio de Pascal. Oh, me ha aferrado a abrir esa ventana. Acá está. ¿Qué es lo que tenemos de este lado, ¿no? Cuando yo le aplique una presión a través de un pistón a un líquido encerrado, confinado de alguna manera, la presión en este líquido o la presión que yo le añada a ese líquido se va a ver reflejada en todos los puntos del líquido y en todas las paredes que contienen ese líquido por consiguiente. Órale pues, pero ustedes dirán, bueno, sí, muy bonito y todo, pero ¿yo para qué quiero eso? Bueno, imagínense que tienen por aquí un cilindro con agua y a ustedes le van a meter una presión de este lado. Por el principio de Pascal, que asegura que la presión se distribuye uniformemente a través de todo el líquido, significa que también en este lado del pistón voy a tener que tener esa misma presión. Y dices tú, bueno, sí, muy lindo. ¿Y eso como para qué? Igual y para poder mover algo a la distancia, ya sé que si le pongo una manguera y le presiono, le muevo ahí, bueno, voy a obtener una reacción del otro lado gracias a que el fluido propaga la presión. Bueno, sí, pero ya dijimos que la presión debe de ser uniforme o debe de ser igual en todo el líquido. ¿Qué pasaría si yo ahora creo un tubo de este tipo? Entonces, ahora vamos a analizarlo un poquito. Vamos a venir de este lado y vamos a verlo así. Voy a tener, digamos, por acá una sección en la que tenemos aquí 1 metro cuadrado de área en este circulito y le voy a aplicar una fuerza de, digamos, déjenme lo checo por acá, de 10.000 newtons. De 10.000 newtons. Esta cosa o este émbolo va a estar conectado a otro émbolo por acá, a otro pistoncito de este lado que va a tener un área de 2 metros cuadrados. Órale pues, si yo aquí en general tengo una presión de 10.000 newtons entre 1 metro cuadrado, esto equivale a que tengo por acá 10.000, una presión de 10.000 pascales. Ahora, para que esta presión de 10.000 pascales sea la misma en la tapa roja que en la tapa verde, significa que de este lado, que tengo 2 metros cúbicos, voy a tener que tener, esta va a ser una fuerza 1, voy a tener que tener una fuerza 2 igual a 20.000 newtons. ¿Para qué? Para que la presión en este punto sea de 20.000 newtons entre 2 metros cuadrados y me queda ahora sí 10.000 pascales. Y si se fijan, lo que hice fue multiplicar la fuerza meramente con modificar las áreas de entrada y de salida. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo puedo yo puedo levantar objetos muy pesados con una fuerza pequeñita, gracias a que el agua me va a ayudar, y el principio de Pascal, me van a ayudar a multiplicar esa fuerza. Y ese es el principio con el cual funcionan las prensas hidráulicas, que son los elevadores de autos y el gato con el que levantan el coche cuando van a cambiar la llanta. Esas prensas hidráulicas todas funcionan bajo el principio de Pascal, en la que tenemos que la fuerza de entrada entre el área de entrada debe de ser igual a la fuerza de salida entre el área de salida. Es decir, también la fuerza aplicada en el área chica, entre el área chica, debe de ser igual a la fuerza aplicada o de salida en el área grande entre el área grande. Eso lo conocemos como el principio de Blaise Pascal y nos va a servir infinitamente en un montón de aplicaciones. Luego tenemos que, si entonces yo voy a necesitar estar trabajando en términos de la presión, muy posiblemente yo voy a necesitar métodos para medir la presión. El primer instrumento que se tuvo para medir la presión fue un manómetro. Este manómetro regularmente funcionaba, o
o se daba a notar o se idealizó como un tubo en forma de U, que es lo que vemos de este lado, como un tubo en forma de U con un líquido en medio. Lo que hacías era que conectabas un extremo del tubo en forma de U a un objeto que tuviera presión. En este caso voy a intentar medir la... Igual aquí está mal, pero entonces imaginen que está conectado directamente aquí al perno este. Y entonces la presión que está en el aire, adentro de la llanta, salía y empezaba a empujar mi líquido de aquí hacia acá. En un principio, mi tubo en forma de U estaba entonces de la siguiente Profe, manera. Tenía, sí, ¿me da chance de tomarle foto al principio de Pascal? Por favor. sí, pásale. No, al ejercicio. Sí, Ahí, ok, gracias. no hay de qué. Ya le tomo foto. Muy bien. Y entonces tenemos esta parte. Tenemos esta parte y lo que voy a tener es lo siguiente. Un manómetro en un principio tendría yo una cosa de este estilo, por aquí y por acá, y tendríamos por acá agüita en general. Cuando yo le conecto uno de los extremos de acá, le pongo por aquí un chupón, una de estas cosas como de caucho, y esta cosa la conecto a la llanta, lo que va a ocasionar es que la presión del aire dentro de la llanta entre hacia acá, se distribuye uniformemente en todo el líquido, y lo que voy a tener ahora es que mi líquido va a lo mejor cambiar una presión de aquí hasta acá. Entre mayor sea la presión del objeto o del sistema que estoy midiendo, mayor va a ser la diferencia de alturas entre donde estaba el agua y donde está ahora el agua cuando conecte el sistema. Y entonces lo de acá tendríamos que, entonces lo que vamos a tener es que al final del día, del lado izquierdo del tubo en U está la presión de mi llanta, y del lado derecho lo que tendríamos es la presión atmosférica, la presión del aire a la que está sometido por estar en el planeta Tierra, porque tienes una columna de aire gigante encima de tu cabeza. Entonces, cuando tenemos esta parte, lo que tenemos es que puedo medir la presión adentro de la llanta a partir de lo siguiente. Voy a tener que la presión que detecta mi manómetro es ρg por el cambio de la altura o la diferencia en alturas entre el nivel del agua original y hasta donde subió el agua, más la presión atmosférica. Esto de acá se lo estoy poniendo casi casi que por buena onda, porque no vamos a poner ejercicios de esto todavía, o algo muy sencillo, más bien conceptual, pero no vamos a verlo en forma de problema. Y el otro método para medir la presión es el que conocemos como el barómetro. El barómetro es un ejercicio que seguramente les pusieron a hacer, seguramente en la primaria, en las que les pedían, estuvieron viendo las ciencias del medio ambiente. Y básicamente lo que les ponían era a poner un líquido y luego a encarcelar una parte de ese líquido con un tubo más pequeño. El primero en hacer este experimento fue un científico italiano que se llamaba, no recuerdo el nombre, el apellido era Torricelli. Y Torricelli tuvo bastantes contribuciones en la física de fluidos. De hecho, algunas de las ecuaciones más importantes que tenemos todavía están en uso y se fueron descubiertas hace por allá de los 1600, ¿no? 1700. Y básicamente lo que descubrió Torricelli es lo que vemos ahorita en la figura. Lo que tenemos en la figura es que adentro del tubito siempre quedaba una especie de vacío. Y esta especie de vacío variaba con el día. Había días que había que había una mayor cantidad de vacío, y había días en los que había menos vacío, había menos, había días en los que el líquido o el mercurio llegaba hasta aquí, y había días en los que llegaba hasta aquí, y a lo mejor había días en los que llegaba más bajito. Se empezó a preguntar por qué. Bueno, resulta que la presión en el líquido, que es la presión atmosférica, entra o se distribuye a través del fluido y llega a medirse de este lado. De manera que entre mayor era la presión atmosférica, teníamos que la presión adentro del tubito, o la marca que estaba dentro del tubito,
crecía. Es decir, hay más presión, la altura de este tubo y la altura del líquido dentro del tubo aumenta. Hay menos presión, significaba que el nivel del líquido dentro del tubo iba bajando. ¿Por qué? Porque no hay una presión que lo mantenga ese nivel. Él descubrió entonces que en promedio estuvo sacando la altura que tenía esta barrita de mercurio. Esta barrita, bueno, ya les adelanté. Él estuvo investigando cuál era la altura promedio que tenía esta altura o esta medida y descubrió que siempre eran 160 milímetros. Él lo hizo con mercurio porque es un líquido muy denso que pues, nos ayuda a medir presiones mayores con una menor cantidad de líquido. Y descubrió que la presión atmosférica era siempre de 760 milímetros de mercurio. Desde ahí tenemos se utiliza también como unidad de medición los milímetros de mercurio para medir la presión en general de un fluido en honor a este científico Torricelli. Y de ahí ya nada más nos queda contar la leyenda de Arquímedes para poder llegar al último punto de esta exposición. La leyenda de Arquímedes, que al final del día, hasta donde sabemos, no hay fuentes fidedignas de que haya sucedido, es que dicen que un rey se aproxima a Arquímedes y le encomienda la tarea de determinar si una corona que le vende un artesano es real y está hecha de oro puro o no está hecha de oro puro. Entonces, en principio dice, bueno, con una corona de oro, pues el oro es denso, es pesadito, una corona de oro pesa. Pero la pregunta es si la corona pesa, ¿en realidad es oro? Porque podría ser que tuviera una especie de latón con cobre, con más cosas y a lo mejor hay algo de hierro y bueno, la corona va a estar pesada, pero no necesariamente va a ser oro. La pregunta es, bueno, más bien la pregunta a la respuesta, la respuesta a esta pregunta que definió Arquímedes fue a partir de la densidad. Dijo, una corona de oro va a tener un cierto peso por unidad de volumen. Entre mayor sea el volumen, mayor tiene que ser el peso de esta corona. Y entonces dijo, bueno, para medir la densidad necesito dos cosas, la masa y el volumen. La masa es muy sencillo, en aquellos entonces ya existía la balanza para medir la masa de un objeto. Ahora el problema era cómo medir el volumen. Y la forma que encontró de medir el volumen fue determinar que cuando se estaba bañando, jugando con una corona que le habían dado para hacer experimentos, la metía adentro de la bañera y observaba que subía el nivel del agua de la bañera. Y entonces cuando él descubre esto, se le llena la cara de alegre y dice, claro, voy a medir el volumen porque cuando meto un objeto dentro del agua, el nivel del agua sube, aumenta como que el volumen y el volumen que aumenta es proporcional al objeto que metí. Y entonces cuenta la leyenda que Arquímedes salió de la bañera desnudo a correr por el pueblo gritando Eureka. Insisto, es una leyenda. Esto que descubrió Arquímedes es lo que ahora conocemos como el principio de Arquímedes en honor a esta leyenda. Básicamente lo que nos dice el principio de Arquímedes es lo siguiente. Vamos a tener que cuando yo introduzco un objeto en un líquido, voy a tener dos cosas. Voy a tener que el propio peso del objeto se encarga es una flechita roja, se encarga de hundir al objeto dentro del agua. Pero además voy a tener una fuerza que proviene del agua, una fuerza de flotación o fuerza boyante, que empuja a mi objeto hacia arriba. Entonces voy a tener de dos sopas. Si la fuerza boyante es mayor que el peso de mi objeto, bueno, pues entonces el objeto va a flotar. Si el peso del objeto es mayor que la fuerza de flotación, el objeto se hunde. Y si son iguales, bueno, en algún momento mi objeto va a quedar suspendido dentro del agua, ¿no? Esto también se puede observar cuando si ustedes meten una roca en una balanza, dos rocas exactamente iguales, afuera del agua las dos rocas están a la misma altura. Pero si sumergen una de las rocas en agua, la fuerza de flotación empuja la roca hacia arriba y hace que aparentemente esta roca sea más pesada.
Básicamente lo que nos está diciendo Arquímedes es lo siguiente. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido que desplazó. Esto es, cuando ustedes meten una pelotita chiquita del tamaño de su agua, del tamaño de su mano, dentro de una piscina o dentro de un cuerpo de agua, la presión o la fuerza de flotación que experimentan es relativamente poca. Si ustedes meten una pelota de playa grandísima adentro de la alberca, es posible que ni con todo su peso puedan sumergir esa pelota de playa dentro de una alberca. Y es muy divertido jugar con ellos jugar con esto cuando eres un niño. Entonces, lo que tenemos es, matemáticamente, ese principio de Arquímedes se establece así. La fuerza boyante va a ser igual a aquí me quedó esto mal, pero bueno, es la masa del objeto por la... Esto está mal, la fuerza boyante debe ser igual al peso del fluido desplazado. Esto vendría siendo ¿cómo conseguimos el peso de un objeto? Bueno, el peso del objeto es la masa por la gravedad. Entonces sería la masa del fluido que se desplazó por la constante de gravedad. A eso va a ser igual la fuerza de flotación. Nada más aquí me equivoqué, esta F quedó demasiado grande, entonces me hubiera gustado dejar el subíndice más pequeño. Pero bueno, cosas que pasan. Y entonces con eso terminamos la parte de teoría. Lo que sigue es hacer ejercicios y es rápido porque tengo poco tiempo. Dice acá, ejercicio 1. Tenemos que calcular la masa y la magnitud del peso de 20.000 litros de gasolina. La densidad de la gasolina es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Nos vamos para acá y dice más o menos así. Tengo por acá, me están pidiendo la masa. Vamos a poner esto en negro. Este es el ejercicio 1. Y vamos a ver, me están pidiendo la masa de un objeto, me están pidiendo el peso de ese mismo objeto y me están dando 20.000 litros de gasolina. Los litros son unidades de volumen. Entonces están dando volumen que es igual a 20.000 litros y nos están dando su densidad. La densidad que es de 700 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, ¿qué herramientas tenemos? Es un problema de densidad, entonces nos compete la fórmula de densidad, es igual a masa sobre volumen, y ya que no adivinan de qué. Y el peso, al final del día, ya lo habíamos definido como la masa por la gravedad. De aquí que si yo tuviera la masa, podría calcular el peso, porque la gravedad ya la conozco. Y vamos a ver ahora cómo puedo conocer esa parte, ¿no? Yo tengo la densidad, tengo el volumen, me falta la masa. Entonces tendríamos que la masa es igual a volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Densidad por volumen. Esto sería igual a la densidad, que son los 700 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen. Pero el volumen me lo dan en litros, me dicen que son 20.000 litros. Yo necesito ese volumen en metros cúbicos para poder operar con esta cosa, ¿no? Con la densidad. Entonces vengo para acá y paso acá 20.000 litros a metros, litros a metros cúbicos. Convertir litros a metros cúbicos, aquí está, vamos a tener 20.000, lo convertimos, dice que son curiosamente 20 metros cúbicos. Entonces ya de acá tenemos que son 700 kilogramos sobre metro cúbico por 20.000 litros, que son 20 metros cúbicos, porque estos serían 20.000 decímetros cúbicos. Ok, sí está bien. Y entonces tendríamos que la masa es de 7 por 2, 14 y 3 ceros, 14.000. Se van metros cúbicos con metros cúbicos y la masa nos da 14.000 kilogramos. Si los kilogramos son unidades de masa, entonces estoy bien. Ahora el peso es simple y sencillamente la masa por la gravedad. Estos serían los 14.000 kilogramos por la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
Esto nos daría como resultado 14.000 por 9.81 nos darían 137.340. 137.340 newtons. Órale pues, pasamos al que sigue. Ejemplo número 2. Ejemplo 2 va a seguir de la siguiente manera. De este lado lo pasamos para... Profe, Sí, ¿me podría subir poquito para tomarle foto a lo del el ejemplo? sí, claro que sí. Aquí va. Gracias, gracias. No hay de qué, para servirte. Ejercicio 2. Dice, sobre un líquido encerrado en un recipiente se aplica una fuerza de 75 newtons mediante un pistón de 0.013 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión que está experimentando este líquido? Lo dibujamos, lo imaginamos, lo ideamos. Dice, tenemos un líquido encerrado en un recipiente. Voy a poner aquí el líquido en una pared morada. Aquí está un recipiente y por aquí tengo un líquido y está encerrado. Y a partir de tenemos un pistón que tiene un área de 0.013 metros cuadrados. Tenemos por acá un pistón de este lado cuya área es de 0.013 metros cuadrados. Y dice acá que le estamos aplicando una fuerza de 75 newtons. A partir de este pistón le está cayendo una fuerza aquí de 75 newtons. La pregunta es, ¿cuál es la presión que está sintiendo de más ese líquido? Bueno, dijimos que la presión era la fuerza entre el área. La fuerza es de 75 newtons entre el área, que es de 0.013 metros cuadrados. Esto nos da como resultado 75 entre 0.013 nos da 5.769. 5.769 newton sobre metro cuadrado. Esos son pascales. Terminamos con este. Y seguimos con el ejercicio. Miren, me brinqué el 3. Ya me quedan 4, 5 y 6. Nos quedan 3. Bueno. 4. Dice acá. Un submarino se encuentra sumergido y soporta una presión hidrostática de 5 por 10 a la 6 pascales. Muchísimos pascales. Si la densidad del agua de mar es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, ojo, aquí ya no estamos hablando de agua, sino de agua de mar, agua salada, ¿a qué profundidad se encuentra el submarino? Ok, vamos a imaginarnos, yo creo que ya estos ya los siguientes problemas ya van a quedar para la siguiente clase. Voy a bajar esto más para que no estorbe. Acá está. Ya acabamos de tener el ejercicio 4, porque el 3 me lo brinqué. Vamos a imaginarlo. Un submarino se encuentra sumergido en agua salada. Vamos a poner el submarino, obviamente, amarillo, porque si tenemos un submarino, tiene que ser amarillo. Por aquí le ponemos su ventanita y su todo. Y por acá ya sabemos que está sumergido. Por aquí le falta por aquí su escotilla. Bueno, y entonces tenemos que ese submarino está sumergido y dice soporta una presión hidrostática, es decir, a este nivel el submarino soporta una presión hidrostática igual a 5 por 10 a las 6 pascales. 5 por 10 a las 6 pascales. Esto quiere decir que estos son 5 por 10 a las 6, serían 5 con 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 millones de pascales. Entonces, lo que sigue es, dice, la densidad del agua del mar es de, o la densidad del agua en la que está sumergido, es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Si esto es cierto, la pregunta es, ¿a qué altura H se encuentra mi submarino? Bueno, pues entonces de las herramientas que tengo la de la densidad, que es igual a la masa sobre volumen, pero ninguna de esas me sirve. Tengo la de la presión hidrostática, que es de la densidad por la gravedad por la altura. Y qué interesante, porque yo ya tengo la presión hidrostática, tengo la densidad
tengo la gravedad, lo único que me falta es la altura. Entonces, genial, porque a partir de ahí voy a poder conseguir lo que busco. Tendríamos entonces que estas dos cosas, la ρ y la g, están multiplicando, van a pasar dividiendo. Tendría que la altura sería igual a la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad. La presión hidrostática es de 5 millones de pascales entre la densidad, que es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto quedaría 1020 por 9.81, queda 10.006.2. 10.006.2. Esto me quedaría kilogramo punto metro sobre segundo cuadrado por esto me va a quedar así, segundo cuadrado metro cúbico, y acá me quedan 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pascales, que son newton punto metro. Entonces, la altura en general me quedaría, vamos a hacer la cuenta, me queda 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 10.006.2, me queda 499.69, 499.69 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Esto de aquí es un newton, que se va con este newton. Y luego aquí me quedaría, por la regla de la tortilla, me quedaría metro entre 1, si me queda así, kilogramo metro, aquí kilogramo sobre metro cúbico, zip. Me quedaría de este lado, me van a quedar metro por, no, esto me va a quedar para que me quede, sí, me queda, aquí me equivoqué en algo, newton punto metro, kilogramo sobre metro cúbico, la densidad si es así, gravedad es metro sobre segundo al cuadrado, sí. Y acá tenemos una presión hidrostática de pascales. Esto me quedaría newton sobre metro cúbico. Me está faltando un metro y no lo encuentro. Claro, porque el pascal no es newton por metro, es newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Igual se me cancelan ese newton con este newton. Y esto me quedaría 1 entre metro cuadrado entre 1 entre metro cúbico. Por la regla de la tortilla, extremos por extremos, me queda metro cúbico, medios por medios, metro cuadrado entre metro cúbico, me queda metros, y entonces mi altura es de 499.69 metros, que efectivamente es una unidad de longitud. Con eso terminamos la clase de hoy. Déjenme, ya detengo